¿Alguna vez te has detenido a pensar si la Biblia que estás leyendo realmente te está acercando a Dios o silenciosamente te está alejando? Hoy vamos a revelar 4 versiones populares de la Biblia que, sin que muchos se den cuenta, están cambiando sutilmente la palabra eterna de Dios. Estos cambios podrían estar erosionando tu fe, distorsionando tu relación con Jesucristo y sacudiendo el fundamento de tu salvación. Y la peor parte, podrías ni siquiera ver qué está sucediendo hasta que sea demasiado tarde. Esto no es solo otro estudio bíblico, esto es una llamada de atención para tu alma. Si quieres asegurarte de que tu fe se mantenga firme en la verdadera e inquebrantable palabra de Dios, y no en versiones diluidas que agradan a los hombres, pero ofenden a Dios, entonces necesitas quedarte conmigo hasta el final de este video. Lo que estás a punto de aprender podría ser el punto de inflexión decisivo en tu viaje espiritual. Antes de que nos sumerjamos, hazme un favor, pulsa el botón de me gusta para que este mensaje urgente pueda llegar a más personas. Suscríbete al canal para que no te pierdas futuros contenidos que mantendrán tu fe aguda y viva. Comparte este video con tus amigos, tus grupos de la iglesia y cualquiera que se preocupe por mantenerse arraigado en el verdadero evangelio. Déjame saber en los comentarios desde qué país estás viendo. Es siempre una bendición ver cómo Dios está reuniendo a personas de todas las naciones para escuchar su verdad. Ahora, comencemos. Podrías sorprenderte por lo que descubras hoy. Al considerar cómo se construye la fe, se vuelve crucial examinar los fundamentos en los que nos basamos. Un aspecto significativo es la traducción de la Biblia que usamos. La traducción del Nuevo Mundo, asociada con los Testigos de Jehová, presenta un ejemplo de cómo alterar el texto sagrado puede remodelar la comprensión teológica. Esta traducción no fue simplemente un esfuerzo por modernizar el lenguaje, fue intencionalmente moldeada para apoyar doctrinas específicas que divergen de la fe cristiana histórica. Como nos recuerda la Escritura, construir sobre cualquier cosa menos que la roca sólida lleva a un colapso eventual, como en Mateo 7, 26, 27. Y cualquiera que oye estas palabras mías y no las hace, será como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y la lluvia descendió, y los torrentes vinieron, y los vientos soplaron y golpearon contra esa casa, y se derrumbó, y grande fue su caída. Un punto crítico a observar es la traducción de Juan 1:1. La mayoría de las traducciones fieles al griego original proclaman: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Sin embargo, la traducción del Nuevo Mundo declara: y el Verbo era un Dios. La inserción del artículo indefinido un cambia fundamentalmente el significado, sugiriendo que Jesús es un ser creado en lugar del Dios eterno. Este cambio sutil, pero profundo, desafía la doctrina de la Trinidad y la divinidad completa de Cristo. Ambas son centrales para la teología cristiana. Resalta cómo incluso pequeños cambios en la traducción pueden tener consecuencias doctrinales significativas. Sumando a esta preocupación, la investigación muestra que el comité de traducción detrás de la traducción del Nuevo Mundo carecía de formación académica formal en hebreo y griego. Las alteraciones se extienden más allá de Juan 1:1, afectando otras enseñanzas fundamentales como la adoración de Cristo y la comprensión de la separación eterna de Dios. De la misma manera que la serpiente torció las palabras de Dios en el jardín del Edén, en Génesis 3:1-5, alterar la Escritura hoy puede llevar a la confusión y a la distancia del verdadero mensaje del Evangelio. Esta realidad enfatiza la necesidad de que los creyentes aborden el estudio de la Biblia con discernimiento y un profundo compromiso con el mensaje original. Si un creyente forma su visión de Cristo basada en un texto alterado,
Toda su percepción espiritual corre el riesgo de ser construida sobre una imagen defectuosa. Como Jesús enseñó, la casa construida sobre arena cae cuando llegan las tormentas. Mateo 7, 26, 27. Una fe que perdura requiere estar profundamente arraigada en la verdad de quién es Jesús, el Verbo hecho carne, la representación exacta del ser de Dios, como se afirma en Hebreos 1:3. La oración diaria, el estudio diligente y la búsqueda de la guía del Espíritu Santo son prácticas esenciales para nutrir una fe que resista las pruebas. Reconocer la importancia de usar una traducción fiel no es una cuestión de crítica, sino una cuestión de vigilancia espiritual. Como enseña Hechos 17:11, los bereanos fueron elogiados por examinar las Escrituras diariamente para verificar la verdad. En el mismo espíritu, es sabio evaluar cuidadosamente en qué versión de la Biblia depositamos nuestra confianza. Con este fundamento, ahora podemos continuar explorando otras traducciones que también han introducido cambios significativos. Han impactado la forma en que muchos entienden el mensaje de salvación. A lo largo de la historia, la revelación de Dios a través de la Escritura ha permanecido como un fundamento para la fe, la guía y el crecimiento espiritual. Sin embargo, es necesario reconocer cómo ciertas versiones de la Biblia han introducido elementos que divergen del canon original. Las ediciones de la Biblia de Jerusalén y la Biblia de la Conferencia Episcopal Española, comúnmente usadas en la tradición católica, presentan ejemplos notables donde textos adicionales, conocidos como los apócrifos, fueron incorporados. Estos libros, incluyendo Tobit, Judith, Sabiduría, Sirácida y otros, fueron reconocidos oficialmente durante el Concilio de Trento. Una respuesta no nacida de la tradición apostólica, sino más bien como una reacción a la Reforma protestante. Este contexto histórico es importante para entender cómo las decisiones institucionales pueden influir en las percepciones de la verdad bíblica. La adición de libros apócrifos trae una preocupación significativa. Cuando la tradición humana se mezcla con la revelación divina, la claridad de la fe puede diluirse. Apocalipsis 22, 18 y 19 emite una advertencia clara y solemne contra añadir o quitar de la palabra de Dios. No es meramente simbólico, sino un recordatorio de la seria responsabilidad que implica manejar textos sagrados. La inclusión de estos libros a menudo apoya doctrinas como la veneración de los santos, la intercesión mariana y el purgatorio, prácticas que carecen de una base directa en las escrituras anteriores o en las enseñanzas apostólicas. Cuando las tradiciones se elevan junto a la escritura, la simplicidad y pureza del mensaje del Evangelio corren el riesgo de ser eclipsadas. Otra observación importante es cómo los conceptos teológicos clave son sutilmente alterados en estas versiones. Por ejemplo, la palabra penitencia se usa a menudo donde arrepentimiento reflejaría con mayor precisión el término griego original, particularmente evidente en pasajes como Hechos 2:38. El arrepentimiento bíblico habla de un sincero regreso a Dios, una transformación de la mente y el espíritu, mientras que la penitencia introduce la idea de ganar el perdón a través de obras. Efesios 2:8-9 afirma claramente que la salvación es por gracia a través de la fe, no por obras, para que nadie pueda jactarse. El lenguaje importa profundamente porque moldea la teología, y la teología moldea la comprensión y la relación del creyente con Dios. Esta mezcla de escritura y tradición a menudo conduce a una fe que está en parte arraigada en la revelación divina y en parte sostenida por costumbres humanas. Si bien las tradiciones pueden tener belleza y valor histórico, cuando se colocan en pie de igualdad con la escritura, pueden desviar el enfoque del papel único de Cristo como mediador. La Biblia afirma explícitamente en 1 de Timoteo 2:5,
porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Una caminata de fe genuina busca la voz sin filtrar de Dios, no una amalgama de escritura y tradiciones humanas en evolución. Así, se anima a los creyentes a examinar cuidadosamente los fundamentos de su fe y a comparar las enseñanzas con la palabra original. En lugar de abordar este tema con un espíritu de juicio, es una invitación a una reflexión más profunda y a la búsqueda de la autenticidad espiritual. Jesús enseñó que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, Juan 4:23, no a través de rituales o costumbres heredadas. Cada creyente es llamado a comprometerse con la Escritura con humildad y diligencia, pidiendo al Espíritu Santo discernimiento y sabiduría. Comparar traducciones, estudiar textos originales cuando sea posible y mantener un corazón abierto a la corrección son prácticas que nutren una fe vibrante y madura. A medida que este viaje continúa, el próximo ejemplo ofrecerá más información sobre cómo las versiones de la Biblia pueden o bien clarificar o bien nublar el mensaje transformador de Cristo. Al reflexionar sobre cómo la Escritura moldea la vida espiritual, se vuelve esencial distinguir entre las traducciones fieles y las paráfrasis que reinterpretan significativamente el significado original. La Biblia, The Message, es un ejemplo de una paráfrasis extrema en lugar de una traducción cuidadosa. Aunque tiene como objetivo hacer la Biblia accesible en un lenguaje contemporáneo, a menudo se desvía de la profundidad teológica y la precisión que se encuentran en los textos originales. Si bien la expresión moderna puede ayudar a la comprensión, cambiar la sustancia central de la palabra de Dios puede inadvertidamente alejar a los creyentes de la verdad que transforma corazones y vidas. Una clara ilustración de esto se puede ver en la traducción de Juan 3:16. Tradicionalmente, este versículo dice: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna». Sin embargo, en la Biblia, The Message, se lee: «Así es como Dios amó al mundo. Él dio a su Hijo, su único Hijo, y por eso, para que nadie o necesite ser destruido, creyendo en Él, cualquiera puede tener una vida completa y duradera». La paráfrasis cambia el énfasis de perecer sin Cristo a un lenguaje más generalizado sobre plenitud. Los temas teológicos cruciales de la vida eterna, la consecuencia de la incredulidad y la singularidad del sacrificio de Cristo son suavizados u oscurecidos a lo largo de la Biblia, The Message. Otros términos importantes como pecado, arrepentimiento, sangre y cruz son frecuentemente reemplazados por un lenguaje terapéutico más cómodo. Si bien esto puede hacer que el texto se sienta más relatable, disminuye la gravedad del mensaje del Evangelio. Como nos recuerda 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Cuando la Escritura es despojada de su agudeza y llamada al arrepentimiento, corre el riesgo de convertirse en una herramienta para la afirmación personal, en lugar de la transformación divina. El Evangelio no está destinado a calmar los egos, está destinado a confrontar, sanar y renovar a través de la verdad. Esta tendencia conduce a un ambiente espiritual donde los creyentes pueden sentirse inspirados, pero carecen de la base necesaria para resistir los desafíos. Como advierte Efesios 4:14, sin una sana doctrina, los creyentes son fácilmente arrastrados por cada viento de enseñanza. Una fe arraigada en mensajes de paráfrasis, en lugar de en el consejo completo de Dios, es vulnerable al colapso cuando se enfrenta a pruebas, dudas o presiones culturales.
Hebreos 5, 12 y 14 llama a los creyentes a ir más allá de la leche y abrazar enseñanzas de comida sólida que desafían, estiran y maduran el alma en alineación con la voluntad de Dios. Abordar este tema no se trata de condenar a aquellos que han leído o apreciado la Biblia The Message, sino de fomentar el discernimiento. Si bien las versiones simplificadas pueden servir como un punto de entrada útil para nuevos creyentes o para la lectura casual, nunca deben reemplazar el estudio serio de traducciones precisas y fieles. La Escritura se describe como una espada, Efesios 6, 17, y un martillo, Jeremías 23, 29. Herramientas destinadas a refinar y fortalecer, no meramente a consolar. A medida que este viaje continúa, el próximo ejemplo resaltará aún más por qué la atención cuidadosa a las traducciones de la Biblia sigue siendo vital para una fe robusta y resiliente. Al considerar el panorama de las traducciones modernas de la Biblia, la Nueva Versión Internacional destaca por su uso generalizado en iglesias, materiales de estudio y recursos devocionales. Ofrece un estilo fluido y contemporáneo que muchos encuentran accesible. Sin embargo, un examen más de cerca revela un patrón de omisiones sutiles y cambios que, si bien quizás no son intencionales, conllevan consecuencias espirituales significativas. Cuando los términos teológicos esenciales se suavizan u omiten, el mensaje general de la Escritura puede perder algo de su profundidad y urgencia originales, los cuales son cruciales para una fe madura y resiliente. Un ejemplo sorprendente aparece en Mateo 17, 21, donde Jesús dice: «Este tipo de demonio no sale sino con oración y ayuno». En la Nueva Versión Internacional, este versículo está completamente ausente del texto principal, relegado quizás a una nota al pie u omitido por completo. La eliminación de tal pasaje disminuye el énfasis en el ayuno como una poderosa disciplina espiritual, una práctica profundamente arraigada tanto en las tradiciones del Antiguo como del Nuevo Testamento. Sin una enseñanza consistente sobre el ayuno, los creyentes pueden carecer de una herramienta vital para la guerra espiritual. La intimidad con Dios y la santificación personal, prácticas que son afirmadas repetidamente a lo largo de la Escritura, como en Isaías 58, 6 y Mateo 6, 16, 18. Más allá de esto, la Nueva Versión Internacional con frecuencia suaviza expresiones centrales para el mensaje del Evangelio. Palabras como sangre de Cristo, arrepentimiento, santificación y referencias explícitas al infierno a menudo reciben un tratamiento más ligero o son parafraseadas de maneras que reducen su impacto teológico. Sin embargo, Hebreos 9:22 nos recuerda: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Si el lenguaje de la Escritura se diluye, la seria realidad del pecado, la redención y el llamado a la santidad pueden volverse borrosos, llevando a una fe más centrada en el consuelo que en la transformación. Una fe construida sobre verdades suavizadas corre el riesgo de no estar preparada para los desafíos y las batallas espirituales que inevitablemente surgen. La justificación que a menudo se da para tales elecciones editoriales es la accesibilidad, para hacer la Biblia más fácil de entender para los lectores contemporáneos. Si bien la claridad en el lenguaje es valiosa, nunca debe ser a expensas de la fidelidad al texto original. Jesús no adaptó su mensaje para que fuera conveniente. Habló verdades duras que llamaron a las personas a un arrepentimiento radical y a una entrega total, como se ve en Marcos 8:34-35. Si una traducción consistentemente protege a los lectores de los elementos desafiantes de la Escritura, moldea no solo cómo piensan los creyentes, sino también cómo viven. Esto crea una generación que puede saber mucho sobre el amor de Dios, pero poco sobre su santidad y justicia.
Abordar el uso de la nueva versión internacional con discernimiento no se trata de rechazar la accesibilidad, sino de buscar la profundidad. Como ilustra Santiago 1:23, la Escritura es un espejo destinado a revelar y refinar, no simplemente a afirmar. Se anima a cada creyente a comparar traducciones, estudiar la intención original de los pasajes y buscar guía a través de la oración y el estudio diligente. La fe no se fortalece con la facilidad, sino con la verdad. A medida que concluye este viaje a través de las traducciones de la Biblia, brinda una oportunidad para reflexionar más profundamente sobre cómo las versiones que leemos moldean la fe que vivimos. En el deseo de hacer la Escritura accesible a una audiencia más amplia, la traducción del Buen Noticiero surgió con el objetivo de usar un lenguaje simple y claro. Si bien la accesibilidad es un objetivo digno, un examen más de cerca de la traducción del Buen Noticiero revela que el esfuerzo por simplificar a menudo viene a expensas de la precisión y la profundidad teológica. El lenguaje importa profundamente en la Escritura, y cuando los términos e ideas bíblicas clave se suavizan, existe el riesgo de que las verdades profundas del Evangelio puedan diluirse. La palabra de Dios no solo fue pensada para informar, sino también para transformar, confrontando el corazón y la mente con la realidad del pecado, la redención y la vida eterna. Un ejemplo de esta simplificación se puede ver en cómo la traducción del Buen Noticiero maneja el concepto de justificación. Romanos 3:24, en traducciones más literales, habla de los creyentes siendo justificados gratuitamente por su gracia a través de la redención que está en Cristo Jesús. En la traducción del Buen Noticiero, esto se convierte en: pero por el regalo gratuito de la gracia de Dios, todos son puestos en lo correcto con Él a través de Cristo Jesús, quien los libera. Si bien la frase «puestos en lo correcto con Él» es más fácil de entender a primera vista, carece del rico matiz teológico de la justificación, un concepto crítico en la soteriología cristiana que habla de ser declarado justo ante Dios a través de la fe. Simplificar los términos puede oscurecer sin querer la profundidad de lo que Cristo ha logrado. Además, a lo largo de la traducción del Buen Noticiero, otros términos teológicos como justicia, propiciación y expiación son a menudo parafraseados u omitidos. Estas no son ideas periféricas, son centrales para el mensaje de salvación. Segunda de Timoteo 2:15, insta a los creyentes a dividir correctamente la palabra de verdad, enfatizando la necesidad de precisión al manejar la Escritura. Al simplificar términos difíciles sin una explicación cuidadosa, la traducción del Buen Noticiero corre el riesgo de crear una generación de creyentes que pueden captar el mensaje general del amor de Dios, pero carecen de una profunda comprensión de su justicia, santidad y la necesidad del sacrificio de Cristo. En entornos pastorales, la traducción del Buen Noticiero puede servir como una herramienta introductoria para nuevos creyentes o aquellos no familiarizados con el vocabulario cristiano. Sin embargo, no debe convertirse en la fuente principal o única para la formación doctrinal. La madurez espiritual requiere luchar con todo el peso de la Escritura, incluyendo las verdades complejas y a veces incómodas que Dios eligió revelar. Hebreos 5:12-14 nos recuerda que los creyentes maduros necesitan comida sólida, no solo leche. Comprometerse profundamente con la palabra significa abrazar tanto su simplicidad como su profunda profundidad. Así, mientras que la traducción del Buen Noticiero ofrece una experiencia de lectura accesible, invita a un uso cuidadoso y con discernimiento. Se anima a los creyentes a emparejar tales versiones con traducciones más fieles para el estudio y la doctrina.
La simplicidad debe abrir la puerta a una exploración más profunda, no reemplazarla. A medida que continuamos creciendo en la fe, anclándonos en la plenitud de la revelación de Dios, nos aseguramos de que no solo seamos consolados por sus promesas, sino también fortalecidos por su verdad. Ahora que has visto cuán profundamente las traducciones de la Biblia pueden impactar tu fe, quiero escuchar de ti. ¿Qué versión de la Biblia has estado usando y cómo ha moldeado tu caminar con Dios? Comparte tu experiencia en los comentarios a continuación. Tu testimonio podría inspirar a alguien más a buscar la palabra pura de Dios. Y mientras lo haces, déjanos saber desde qué país nos estás viendo. Es asombroso ver cómo Dios se está moviendo a través de las naciones. Si este mensaje habló a tu corazón, no te vayas sin hacer algunas cosas importantes. Pulsa el botón de me gusta. Suscríbete al canal y comparte este video con amigos, familiares y tu comunidad de la iglesia. Ayúdanos a difundir la verdad y a despertar a más creyentes a la importancia de permanecer en la inquebrantable palabra de Dios. Y quédate justo aquí. El próximo video que está a punto de aparecer podría ser exactamente lo que tu espíritu necesita hoy. Haz clic y continúa este viaje con nosotros. En el camino de la fe, la precisión de la palabra de Dios es nuestro ancla. La Biblia Reina Valera ha sido un pilar para la comunidad hispana durante siglos y por una buena razón. Su traducción se basa en los textos receptus, que se consideran muy fieles a los manuscritos originales. Por ejemplo, en 1 Juan 5:7, la versión Reina Valera mantiene una declaración clave sobre la Trinidad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Esta afirmación, aunque debatida por algunos críticos textuales, refleja la fidelidad de la traducción a las fuentes que ha usado históricamente. La Reina Valera ha resistido el paso del tiempo precisamente por su compromiso con la fidelidad textual. Mientras que otras traducciones buscan la fluidez a expensas de la precisión, la Reina Valera se aferra a la estructura y el significado originales. Esto no significa que sea inmune a la crítica, pero su herencia y su arraigo en la tradición protestante la han convertido en una herramienta confiable para el estudio bíblico serio. Cuando la palabra se mantiene sin cambios, el mensaje es claro. Dios es soberano, su palabra es inmutable y su plan de salvación es infalible. La nueva versión King James y la King James Original son otras versiones que, si bien son en inglés, merecen una mención especial. Al igual que la Reina Valera, se basan en los Textus Receptus, que son una compilación de manuscritos griegos y hebreos, de los que se derivan muchas traducciones históricas. La nueva versión King James moderniza el lenguaje de la versión original, haciéndola más accesible sin sacrificar la fidelidad textual. Por ejemplo, la nueva versión King James conserva el pasaje de Mateo 17:21 que falta en muchas otras versiones, reafirmando la importancia de la oración y el ayuno. Esto subraya un punto crucial. La fidelidad no es solo una cuestión de palabras, sino de la integridad del mensaje. El ayuno es una disciplina que fortalece la fe y la oración, y su omisión en algunas Biblias diluye el llamado a la autodisciplina y el compromiso espiritual. La precisión de la nueva versión King James y la King James Original es un testimonio de un compromiso más amplio con la verdad. La fe no se trata de lo que es fácil, sino de lo que es verdadero. Es por eso que versiones como la King James Original y la nueva versión King James son tan valoradas por aquellos que buscan una relación profunda con Dios. No suavizan el mensaje, no eliminan versículos incómodos y no comprometen la doctrina por la conveniencia. El Evangelio es un mensaje que confronta el pecado, llama al arrepentimiento y ofrece la salvación a través de la gracia de Dios.
Si una traducción hace que el Evangelio suene menos urgente o menos trascendental, entonces ha fallado en su propósito. Las palabras importan, y las palabras de Dios importan más que nada. Mantener la integridad del texto es mantener la integridad de la fe. Para el creyente que busca crecer, una traducción precisa es una herramienta esencial. Es como un mapa para un viaje largo y difícil. Quieres que el mapa sea preciso, sin omisiones ni atajos que te lleven por el camino equivocado. Las traducciones literales como la Reina Valera y la nueva versión King James son ese mapa. Continuando con el tema de la fidelidad, es importante examinar otra versión que se ha popularizado en los círculos protestantes, la Nueva Biblia de las Américas. Esta traducción busca ser una versión literal del texto original, manteniendo una alta fidelidad al hebreo, arameo y griego. La Nueva Biblia de las Américas a menudo es elogiada por su precisión y su uso como herramienta de estudio. Por ejemplo, en Juan 1:1, la Nueva Biblia de las Américas se adhiere a la traducción tradicional. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esto la diferencia de la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, que cambia el significado del versículo. La Nueva Biblia de las Américas es un ejemplo de cómo una traducción puede ser tanto moderna como fiel. No sacrifica la claridad por la precisión, y no compromete la precisión por la claridad. Sin embargo, su formalidad puede hacer que sea menos accesible para los lectores casuales. En el espectro de las traducciones existe una tensión entre la equivalencia formal y la equivalencia dinámica. La equivalencia formal se enfoca en traducir palabra por palabra, manteniendo la estructura original, mientras que la equivalencia dinámica se enfoca en transmitir el significado de la manera más natural posible en el idioma de destino. La Nueva Biblia de las Américas tiende hacia la equivalencia formal, lo que la hace ideal para el estudio detallado de la Biblia. Su contraparte, la Nueva Versión Internacional, tiende hacia la equivalencia dinámica, lo que la hace más fácil de leer, pero a veces a expensas de la precisión. Esta tensión es crucial para el creyente. Es un recordatorio de que no todas las traducciones son iguales y que el propósito de cada una puede variar. El propósito de la lectura casual y el estudio bíblico profundo son diferentes, y la herramienta que se usa para cada uno debe ser la adecuada. La elección de una traducción es una decisión espiritual. No es solo una cuestión de preferencia personal o comodidad, sino una cuestión de qué tan seriamente tomamos la palabra de Dios. La Escritura es el fundamento de nuestra fe, el mapa para nuestro viaje espiritual. Santiago 1:23 compara al que oye la palabra pero no la pone en práctica con un hombre que se mira en el espejo y se olvida de cómo es. Una traducción que diluye el mensaje de Dios es como un espejo distorsionado. No te muestra la verdad sobre ti mismo o sobre Dios. No te llama a la santidad, al arrepentimiento y a la entrega total. En su lugar, te ofrece una versión cómoda y sin desafíos de la fe. La fe cristiana no es una cuestión de comodidad, sino de verdad. No se trata de lo que es fácil de tragar, sino de lo que es alimento para el alma. En 1 de Timoteo 4:16, Pablo insta a Timoteo a tener cuidado de sí mismo y de la doctrina que enseña. El cuidado de la doctrina comienza con el cuidado de la palabra. Elegir una traducción que se adhiere al texto original es un acto de obediencia y de amor por la verdad. Es un reconocimiento de que las palabras de Dios son preciosas y deben ser manejadas con el mayor cuidado y reverencia. A medida que el creyente madura, se hace más importante que tenga una comprensión clara y precisa de las Escrituras. El apóstol Pedro, en 2 Pedro 3:18, nos insta a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Este crecimiento se nutre con un estudio diligente de la palabra, un estudio que busca la intención original, el significado preciso y el contexto histórico. Las traducciones literales como la Reina Valera y la Nueva Biblia de las Américas son invaluables en este proceso. Al compararlas con versiones más dinámicas, el creyente puede obtener una comprensión más completa y matizada de la Escritura. Este no es un llamado a rechazar todas las demás traducciones, sino a usarlas con discernimiento. La Nueva Versión Internacional y la traducción del Buen Noticiero pueden ser útiles para los nuevos creyentes o para la evangelización, pero no deben ser la única fuente de estudio. La fe requiere nutrición, y la nutrición debe provenir de fuentes puras y sin adulterar. Para el creyente que busca la santidad y la cercanía con Dios, una traducción precisa es una herramienta indispensable. Es el medio a través del cual la voz de Dios se hace clara y audaz. La fidelidad a la palabra de Dios no es un ejercicio académico, es un acto de adoración. Es una expresión de nuestra confianza en que Dios ha preservado su palabra a lo largo de los siglos y de que su palabra es suficiente para todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Es una declaración de que no necesitamos suavizar su mensaje para que sea más aceptable para el mundo. El Evangelio es ofensivo para el mundo, pero es la única esperanza de salvación. Si diluimos el Evangelio, diluimos el poder que tiene para transformar vidas. La Biblia no es un libro de autoayuda, es la revelación de Dios. No es un texto de sabiduría popular, es la palabra viva y activa de Dios. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si la palabra se diluye, pierde su filo. Si la palabra se suaviza, pierde su capacidad de penetrar y sanar. El creyente que se conforma con una versión diluida se priva de una herramienta esencial para la santificación. Se priva de la confrontación amorosa que lo lleva a un arrepentimiento genuino. Se priva de la profunda revelación de la santidad de Dios. La fe no se fortalece con la facilidad, sino con la verdad. Es por eso que es crucial que cada creyente sea un bereano, un buscador de la verdad que examina las Escrituras diariamente para verificar si lo que se le enseña es verdad. No tomes mi palabra o la de nadie. Investiga por tu cuenta, ora por discernimiento y busca la guía del Espíritu Santo. Tu relación con Dios depende de ello. La integridad de tu fe depende de ello. No se trata de cuál es la mejor traducción, sino de cuál es la más fiel. Es un recordatorio de que el corazón de la fe cristiana no está en la comodidad, sino en la verdad inmutable de Dios. La elección de la Biblia que lees es el primer paso en un viaje de toda una vida para conocer a Dios tal como Él se ha revelado. En el proceso de este viaje, el creyente se da cuenta de que la verdad es a menudo incómoda, pero siempre es liberadora. La palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies y una luz en nuestro camino, como lo dice el Salmo 119:105. No necesitamos un camino más fácil, necesitamos un camino más claro. Una traducción fiel es esa claridad. A medida que este viaje de descubrimiento de la verdad concluye, la pregunta sigue siendo, ¿qué harás con esta información? ¿Seguirás leyendo una versión que te aleja de Dios o buscarás una que te acerque? La decisión es tuya. Tu alma es la que está en juego. Ahora que has visto cuán profundamente las traducciones de la Biblia pueden impactar tu fe, quiero escuchar de ti. ¿Qué versión de la Biblia has estado usando y cómo ha moldeado tu caminar con Dios? Comparte tu experiencia en los comentarios a continuación. Tu testimonio podría inspirar a alguien más a buscar la palabra pura de Dios. Y mientras lo haces,
Déjanos saber desde qué país nos estás viendo. Es asombroso ver cómo Dios se está moviendo a través de las naciones. Si este mensaje habló a tu corazón, no te vayas sin hacer algunas cosas importantes. Pulsa el botón de me gusta, suscríbete al canal y comparte este video con amigos, familiares y tu comunidad de la iglesia. Ayúdanos a difundir la verdad y a despertar a más creyentes a la importancia de permanecer en la inquebrantable palabra de Dios. Y quédate justo aquí, porque lo que está a punto de aparecer podría ser exactamente lo que tu espíritu necesita hoy. Haz clic y continúa este viaje con nosotros. A través de este viaje, hemos navegado por las aguas, a veces turbulentas, de las traducciones bíblicas, desde la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, que distorsiona la divinidad de Cristo, hasta las Biblias de Jerusalén y la Conferencia Episcopal Española con sus adiciones apócrifas que mezclan tradición con revelación. También hemos examinado la Biblia The Message, que, con sus paráfrasis extremas, diluye la urgencia del Evangelio. Por último, exploramos la nueva versión internacional, que en un intento por la fluidez, a menudo omite pasajes cruciales. Pero este no es un ejercicio de crítica por la crítica, es una llamada al discernimiento, a la vigilancia espiritual. La meta de todo creyente debe ser conocer a Dios de la manera más pura y precisa posible, y la única forma de hacerlo es a través de su palabra, tal como Él la ha revelado. El apóstol Pablo nos recordó en 2 de Corintios 13:5 que debemos examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Este autoexamen se extiende a las herramientas que usamos para nutrir nuestra fe. Si la herramienta está defectuosa, la fe que se construye sobre ella también lo estará. El Espíritu Santo ha sido dado a los creyentes para guiarlos a toda la verdad, y Él usará la palabra de Dios para hacerlo. El creyente sabio buscará una traducción que refleje la integridad de esa palabra. La elección es personal, pero las consecuencias son eternas. La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual, nuestra espada para la guerra espiritual y nuestra brújula para la vida. Si nuestro alimento está diluido, nuestra espada está sin filo y nuestra brújula está defectuosa, ¿cómo podemos esperar crecer, luchar y caminar en la dirección correcta? Este es un llamado a la acción. No se trata de condenar, sino de empoderar. Empoderar a los creyentes para que tomen control de su viaje espiritual y para que se conviertan en bereanos modernos, hombres y mujeres que con una mente abierta y un corazón dispuesto, examinen las Escrituras para asegurarse de que su fe está en el inquebrantable fundamento de la verdad de Dios, y no en los caprichos cambiantes de la tradición humana o la conveniencia cultural. Que tu fe se arraigue tan profundamente en la palabra de Dios, que ningún viento de doctrina, ninguna opinión humana y ninguna fuerza del mundo pueda arrancarla de su lugar. Que la palabra de Dios sea tu delicia, tu consejera y tu guía. Que encuentres la verdad que libera, la paz que sobrepasa todo entendimiento y el amor que nunca falla, todo en las páginas de la palabra inmutable de Dios. El viaje continúa y el próximo video te espera. Haz clic y descubre más verdades que te fortalecerán y te acercarán a tu Padre Celestial. Recuerda, la verdad no es algo que se encuentra, es algo que se persigue. Que persigas la verdad de Dios con todo tu corazón, alma y mente, y que en esa búsqueda lo encuentres a Él. Y que el Señor te bendiga